Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está este hermosísimo país productivo? ¿Cansado? ¿Alegre? Se ríe Aldo. Muy buenas tardes, Aldo. Buenas tardes. Yo te puse nada más que dos posibilidades, sí. Cansado o alegre. Me imagino que hay mucho más estadios posibles, ¿no? Sí, dame hasta las 7 para pensar todo el resto del estado de ánimo del país productivo. Qué difícil. Tenemos un contrato de honestidad con ustedes y les queremos decir que recién Aldo estaba bastante anonadado por una nota que se publicó, si no es hoy a la mañana, fue ayer a la tardecita, y que habla de este momento, de este país productivo. Un país productivo que no es el que quisiéramos, claramente. De ninguna manera. De ninguna manera. Y que sin embargo se está haciendo realidad. A ver, menos críptico, digamos de qué estamos hablando. Consejo no pedido a los 920 despedidos por FATE. Ese es el título de una nota que firma Juan Carlos de Pablo en el diario La Nación. ¿De qué va el asunto, señor Aldo Russo? Primero, si no te piden consejos, no los des. No los des. Viste que, no sé... Ori, la verdad, podrías vestirte de naranja. Claro. ¿Qué sé yo? No, si te piden consejos, yo creo que sí. Si no, y depende también el consejo. Si no decís, no sé, no. Que está bien decir de vez en cuando, no sé, no tengo opinión, pero hay gente que tiene una opinión del país productivo que le gustaría tener. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me pasaron la nota. Primero, bueno, obviamente Juan Carlos de Pablo es un gran conocedor de ópera como nuestro presidente, escuchan ópera juntos. Así que ya, en realidad, con lo productivo ya me baja un poco el consejo que me da. Cualquiera que esté con el presidente actual, que no cree en un proceso industrial, o sea, y digo no cree porque para él es una cuestión de creencias, que es lo más loco de todo lo que está pasando. Porque si yo lo comparo con Donald Trump, su admirado personaje, Donald Trump es un tipo que cree en la industria, después en todo lo demás es un desastre, pero cree en un proceso industrial. Javier Milei no cree y no trabaja para eso. Y entonces el consejo no pedido de este señor que pontifica en los medios, yo pensé que era desde antes, porque yo estoy teniendo esta sensación que me pasa, voy a la cancha y veo a la gente que ya debe tener mi edad. Digo, este hombre estaba acá cuando yo era chiquito. Claro. Bueno, de Pablo debe ser bastante más, pero yo creo que está desde que yo nací diciendo las mismas cosas que dice siempre y lo llaman profesor. Me sorprende mucho dándole un consejo a los trabajadores de FATE. Pero ¿cuál es ese consejo, Aldo? Porque estamos acá expectantes. El consejo es... necesitados de un consejo, decímelo. Te lo voy a decir así. La vas a pasar bien cuando te echan de un laburo. Porque estabas encerrado un montón de horas, viste la fábrica, el horario. Y les da consejos. Primero que dosifiquen los gastos. O sea, deja de gastar un tercio, gastar en la comida y andá a buscar otro trabajo. No, es una genialidad. Yo le quiero decir que Aldo no está exagerando, está hablando con tono de sorna, pero es casi textual. En la bajada, después del título que ya le hemos compartido, dice Juan Carlos de Pablo: no descarto que para algunos el cierre de su fuente de trabajo termine generando mejores emprendimientos. No me sorprendería que la primera parte del consejo llegara tarde, es decir, que la mayoría de los despedidos ya haya cobrado la indemnización. En todo caso, no solamente entiendo la decisión, sino que la aplaudo. Dosificar los gastos implica, por ejemplo, reducirlos a 2/3 de lo que hubieran sido
de haber seguido trabajando en FATE. Este es el consejo inicial, porque apenas arranca la nota, del señor De Pablo. Es una cosa terrible porque también les dice con esta lógica neoliberal de que el despiadada. mundo está lleno yo no, la verdad cuando me lo pasaron hoy a la mañana no podía creer ni el título ni la primera bajada. Cualquiera que está en un trabajo industrial que sus ingresos están programados con seguramente cualquier trabajador en este momento está viendo el riesgo de perder sus empleos y ya racionaliza los gastos. Por eso también tenemos una baja del consumo. El que tiene trabajo trata de no gastar lo que gana, ¿sí? O trata de hacerlo porque está la espada de Damocles sobre tu cabeza. O sea, señor, no dé consejos a la gente que viene luchando por su trabajo desde hace muchos años y seguramente sabe de esta situación que podría pasar. Pero después le dice, salgan a buscar trabajo que hay oportunidades. Y sí, ¿dónde, señor? ¿Dónde? Pero dice una persona de 20 años trabajando en una empresa que en FATE había trabajadores de más de 20 años, que fabrican neumáticos, tiene un saber sobre cómo hacer neumáticos. El único lugar posible de entrada para trabajar es otra empresa que haga neumáticos. Hay dos que también están muy mal. Entonces, y lo compara con el mismo, que es una persona que vive de publicar y de hablar asesorar a grandes empresas y que siempre ha tenido ingresos superiores a los de cualquier trabajador. O sea, un privilegiado que nadie está cuestionando eso, ¿eh? Pero sí el grado de cinismo, de despreocupación con los trabajadores, el grado de, no sé cómo llamarlo, porque la verdad que de crueldad. Cuando a veces en las empresas hay que tomar decisiones de alguien que no funciona, a mí me cuesta muchísimo. Pero a veces hay que tomar una decisión que están tomando muchos empresarios hoy, de que no te dan los números y que tenés que despedir. No dan los números. Si no tenés consumo, si no vendes. Ahora, a mí no se me ocurriría ir y decirle a un empleado, oye, mira, la verdad, que te despida es un acto de altruismo mío porque vas a estar mucho mejor que acá. Es una oportunidad para vos. Es una oportunidad, vas a crecer, ponete un emprendimiento, un parripollo, tenés a... No, yo creo que a mí Ori me da la impresión de que está primero la victoria electoral, que es la victoria electoral de un tipo de pensamiento, de ver la sociedad montada sobre los errores de las políticas anteriores, montada sobre un fracaso. Entonces, les ha dado, y estos últimos triunfos legislativos, la aprobación de la reforma laboral, bueno, seguramente, quizás, no lo sabemos, a las 8 se vota la ley de glaciares, donde hay un voto muy significativo que cambia, que es el de Luis Juez, que votó a favor con unos argumentos espectaculares la vez anterior. Escuchaba un periodista, creo que fue Tenenbaum, decir que su discurso fue mejor que el de Pino Solanas de aquel momento, y hoy va a votar a favor de modificar esta ley. Que esto también, la ley de glaciares, hoy no vamos a tener tiempo de ahondar, pero también habla de un país productivo. Habla de un modelo productivo. De un modelo. Y de un cuestionamiento a la megaminería, pero en su forma de extracción, ¿sí? De hecho, la provincia que más megaminería hace con estos sistemas es Catamarca. Creo que más de 30 años que están las minas en Catamarca, y no cambió la situación social de Catamarca. No trajo un beneficio a la población, como ahí tenés la prueba de que la extracción de recursos naturales sin encadenamiento productivo, y te estoy diciendo 30 años. Uh-huh. Han pasado 30 años, han pasado gobiernos de distintos signos y nadie miró ese problema. Vengo enojado de algunas cosas que ya comentaré. Sí, te veo y te estoy dejando espacio. Yo voy a recuperar algo de todo lo que dijiste, que es una avanzada o es un logro visto desde el gobierno y el oficialismo político, lo que estamos viendo en el Congreso en particular. Pero también es un logro simbólico, ¿no? A eso y vamos yendo. Y yo creo que la nota de Juan Carlos de Pablo, que si bien hace 1000 años
que lo tenemos ahí, no es que uno se pueda sorprender de lo que opina Juan Carlos de Pablo, sí que hay una desfachatez. Están todos muy desinhibidos. Estuvimos buscando sinónimos, ¿no? Sí. Cínicos. Algunos no se podían decir y he sido censurado. He autocensurado. Ha dicho, claro, mejores palabras de las que podemos compartir al aire sin tener censura. En este momento. Pero me parece que es esto lo que estamos viendo, que son victorias, logros o puntos que se suma el oficialismo cada vez que se aprueba alguno de esos proyectos que son de mucho calado, ¿no? Que son estructurales, que no son coyunturales, pero también es una victoria simbólica que habilita ese discurso, habilita que alguien sentado cómodamente en su casa le pueda explicar a quienes están perdiendo su laburo cómo deberían administrar los fideos y el arroz para lo que resta del mes, porque de esto estamos hablando. De eso estamos hablando y te lo voy a conectar con algo que me pasó ayer, muy breve. Estuve en una de las reuniones que siempre asisto, que me invitan en la sucursal del banco. ¿Qué hiciste, Aldo? No me digas que hiciste un quilombo. No hice un quilombo, pero tiene que ver con esto y con esta sensación que uno tiene de falta de rumbo o falta de conducción, que lo hemos hablado acá, falta de conducción de otro tipo de discurso, de un discurso que articule la producción, un poco lo que venimos hablando en el programa con las notas. Me resuena lo de Matías Culfas. ¿Qué pasó en esa reunión? Éramos más de 20 empresarios y se presentan todos en ronda. A nadie, salvo a dos personas que tienen una específica actividad que les estaba yendo normal, no bien. Sí. O sea, no estaban ni mejor ni peor. Todos los demás o habían despedido gente o tenían un proyecto de abrir un tercer local y no habían, tuvimos que pasar. Claro. Todo muy natural. Importadores había empresas metalúrgicas, del plástico, del transporte, todos estaban con un discurso, todos confiados en que la política era la política correcta. Todos confiados. Todos. Por suerte me tocó hablar último y ahí también tuve que buscar palabras que decir. Decís. Educadas. Porque es gente eran todos empresarios pymes. Y gente que ahí también debes conocer y que hace años y que la se van reman. No puedo. Ahora, yo quería decirles que hay un optimismo que es bueno, que por eso seguimos teniendo empresas, por eso seguís apostando, y un optimismo que es medio tonto. O sea, que no es optimismo, no sé cómo definirlo. Muy cuidadoso nuevamente. Hoy estamos haciendo un sobreesfuerzo para utilizar, ¿no? Un vocable muy medido, mesurado. Si no, le voy a pedir que ponga, cuando diga la palabra, un pip, pip. Porque realmente yo no lo podía creer. Yo no podía creer que gente de laburo, Y por el otro lado, lo que sentía, en algunos en su discurso, es esto también, ¿no? El empoderamiento del dueño, ¿no? Poder despedir. Hay eso también que está en esto de Pablo, ¿no? El dueño, el empresario, pero son empresarios pymes. Sos un empresario pyme. Para los que no nos conocen todavía, lo está diciendo Aldo, que es un empresario pyme. Que sufro muchas de las cosas que a ellos les pasan también. O sea, por supuesto. Que estamos en ese... Y yo me quedé sorprendido, la cara de la gente del banco, también estaba sorprendido. Y lo único que se me ocurrió decirle, porque había muchos relacionados con el consumo, le pregunto al gerente del banco, ¿me puedes decir cuál es la mora en la sucursal? Y el gerente dice... En septiembre la mora de la sucursal eran 3 millones de pesos. Son números bajos para una sucursal de un banco que se administra muy bien. En octubre eran 6 millones de pesos. A eso en este mes se le sumaron 23 millones de pesos. La mora de las familias. No hablaba de porcentajes, ¿eh? Es que estamos en esta etapa. Exacto. Ahora. Entonces, ¿cómo puede estar todo funcionando y tener una posibilidad optimista de ver esto si se derrumba
el poder adquisitivo, y si encima tenés un señor bajo ese derrumbe que te dice, ahorrá, volvé a insertarte graciosamente en el mercado que está expulsando gente por todos lados, con un saber muy específico que es el saber de la empresa de neumáticos, FATE. No sé. Tengo que respirar hondo. Respira hondo mientras les cuento a nuestra audiencia que efectivamente todos los jueves desde el inicio de esta temporada 2026 vamos viajando desde la fábrica, donde no pasa un día sin una mala noticia, al Congreso, a la plaza, a la represión, por supuesto, porque si hay plaza y hay movilización también hay represión. De vuelta a la fábrica, bueno, hoy no es la excepción, lo hemos mencionado muy al pasar, el Senado está trabajando, ratificó el acuerdo con el Mercosur, que en algún momento le vamos a dedicar un tiempo, porque esto también habla de un país productivo. Está ahora debatiendo la ley de glaciares. Tal vez no sé si el plato fuerte, pero mañana continúa en todo caso con la baja de la edad de imputabilidad. Mirá cómo metieron, ¿no?, esta reforma. Y por supuesto la reforma laboral. Así que desde ya pueden ir saludando y despidiendo a sus derechos laborales, porque mañana ya le deberían poner un monito. Hoy vamos a cambiar un poquito el itinerario, vamos a sumar algunas millas, vamos a viajar hasta Estados Unidos, porque la Corte Suprema de ese país le está poniendo o le puso algún tipo de freno a Donald Trump en su cruzada arancelaria, y eso nos obliga, por supuesto, a repensar el acuerdo que pactó la Argentina con Washington. De todo esto vamos a estar hablando, vamos a tener un entrevistado y también vamos a tratar de pasarla bien. Te veo, ya te sentí ya mejor. Estoy más relajado, sí. Sí. Así que así de relajados, con tantas buenas noticias, arranca un nuevo País Productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aik y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si quieres conocer más, lo puedes hacer en www.dls-archer.com. De la fábrica al mundo, con Orián Flecha. De la fábrica al mundo, y hoy nos preguntamos, ¿se cae el acuerdo con Estados Unidos? Bueno, es una pregunta que vamos a tratar de responder un poco más adelante con un entrevistado, pero podemos desde ya dejar la inquietud planteada y también tratar de darle contexto. ¿Cuál es el contexto? El siguiente: el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la máxima, ¿no?, instancia judicial de los Estados Unidos, le puso un freno a Donald Trump. El fallo de la Corte Suprema dice que los aranceles recíprocos, ¿se acuerdan? Los que Donald Trump anunció en abril del año pasado en el supuesto Día de la Liberación. Bueno, esos aranceles recíprocos son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque Trump se viene eludiendo un pasito que tiene que ver con la democracia, la separación de poderes, y que se llama Congreso. Se viene salteando una y otra vez el casillero del Congreso. En nombre de la seguridad nacional, que es un argumento que Donald Trump viene esgrimiendo para casi todo, desde los bombardeos de las supuestas narcolanchas en el Caribe hasta los aranceles. Bueno, con ese en nombre de, en todo caso, Trump viene invocando
es lo que hizo el año pasado una ley llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional, Internacional. ¿De cuándo? De 1977, que es una norma que originalmente fue diseñada para regular el comercio internacional en caso de una emergencia nacional, en respuesta a una amenaza totalmente inusual y extraordinaria. Acá estoy recuperando algunas palabras textuales, ¿no? Amenaza inusual y extraordinaria originada fuera de Estados Unidos. Pero esa norma, Trump la usó y también abusó de ella, que es lo que le acaba de decir la Corte Suprema, para diseñar nada más y nada menos que un nuevo esquema tarifario a nivel global. Y esto sin ningún control parlamentario. Por eso decía, trata de eludir lo que llamamos separación de poderes, esas cosas, rendición de cuentas. Bueno, a Donald Trump un poco le aburre la cuestión parlamentaria, salvo cuando el Congreso le pone pulgar para arriba. Los jueces del Supremo son de mayoría conservadora, entonces llamó la atención en ese sentido. Igual está bien, no es que por tener una mayoría conservadora debería apoyar siempre al presidente de Estados Unidos en sus locuras, ¿no? Los hemos visto juntitos esta semana con un saludo bastante gélido cuando Donald Trump fue a dar el discurso sobre el Estado de la Unión. Ahí se cruzaron y te digo que no fue un saludo efusivo. ¿Qué le dijeron en concreto los jueces? Le dijeron que el poder extraordinario de imponer unilateralmente aranceles de cuantía, duración y alcance ilimitados tiene que recibir sí o sí un aval claro del Congreso. Esto es lo que argumentan en el fallo mismo. Si lo querés utilizar ese poder extraordinario como lo estás haciendo, entonces tenés que recibir el aval y de forma clara por parte de los congresistas. O sea, básicamente le acaban de decir, te excediste. Cumplí la ley. Cumplí la ley. Por Dios, la ley. ¿Qué es esa cosa llamada ley? Bueno, con eso podríamos decir que la base legal de los llamados aranceles recíprocos, insisto sobre recíproco porque esto no alcanza ese fallo, por ejemplo, los aranceles sectoriales, ¿no? Acero, aluminio, autos. Que está invocada otra norma, ¿no? Exactamente, entonces no es abarcativo de todos los aranceles, algunos siguen rigiendo. En algunos casos, esos aranceles recíprocos o esa ley, en todo caso, ese marco, esa herramienta jurídica que quiso utilizar Donald Trump, también dio lugar a acuerdos. Los acuerdos, los famosos acuerdos de los que venimos hablando, no son todos pactos comerciales. La Argentina no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tiene un entendimiento. Bueno, esto se hizo bajo ese mismo paraguas legal que la Corte Suprema acaba de limitar. ¿Se entiende mi punto? El 10%. Ahora vamos a ver cómo reaccionó Donald Trump. Pero Canadá, por ejemplo, tiene un 35% de aranceles, ¿no? Dentro del Tratado de Libre Comercio. Además tiene el TEMEC Canadá, ¿no? Pero si no, Donald Trump le impuso un 35%, 34% para China, 15% con Europa, la Unión Europea, 25% con India, 25% también a México en todas las cosas, los productos fuera del TEMEC, ¿no? Porque ahí también está la cuestión del acuerdo comercial que están en renegociación. Bueno, en fin, hay una situación. ¿Y qué pasa con todo esto, no? Bueno, el rey, porque él mismo se considera el rey del mundo, ya lo ha dicho, el rey enojado hizo dos cosas en paralelo. Por un lado, redobló la respuesta con nuevos aranceles fundamentados en otras herramientas jurídicas o legales, ¿no? El viernes anunció un arancel global del 10%. El sábado lo elevó al 15%, aunque la resolución que finalmente salió a principios de esta semana confirma los 10 puntos anunciados inicialmente. Quilombo.
Quilombo. Esta vez Trump intenta apoyarse no en la ley que mencionábamos recién, sino el artículo de una ley de comercio de 1974 que supuestamente fue diseñada para corregir la balanza de pagos y que en concreto le permite a Donald Trump imponer aranceles por un plazo de 150 días mientras el Congreso evalúa la medida. Ahí también eludir por un tiempo la opinión, la aprobación del Congreso. Por el otro lado, les decía, el rey enojado hizo dos cosas. Entonces, por un lado, esto de anunciar aranceles, que ya uno no sabe muy bien entonces cómo quedó el mapa tarifario para aquellos que ya tenían acuerdo, y por el otro lado, amenazar, que es lo que hace de forma recurrente. Amenazó a sus socios, comerciales, con un arancel mucho más alto y peor que el acordado en caso de aprovecharse, según sus palabras, del fallo de la Corte Suprema. Bueno, ¿y en la Argentina qué va a pasar? Es lo que vamos a charlar en instantes con nuestro invitado. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimentos para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Nos podés buscar en www.petropac.com o escribirnos a info@petropac.com. Petropac, líder en envases flexibles. País productivo, un país que hace. En instantes les decía, vamos a tratar de responder a esa pregunta que dejamos al menos planteada, de saber qué va a pasar entonces, cuál es el futuro del acuerdo que pactó la Argentina con Estados Unidos. Estados Unidos que anunció entonces, explicábamos recién, un arancel global del 10%, sin que nadie termine de entender bien cuándo se va a aplicar, cuándo no, pero bueno, todo esto en medio de tensiones jurídicas internas que tienen que ver con el fallo, por supuesto, de la Corte Suprema y con cambios constantes en las reglas del juego comercial, lo que hace muy difícil tener previsibilidad, que es lo que en general el mundo comercial quiere. No siempre, porque juega también a veces con esos huecos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta cortita. Imposible. No, bueno, entonces me callo. Contame. ¿Por qué empezó la Revolución Francesa? Mira. Vos decís el afán de cortar cabeza fue el motivo de... El afán de la libertad, de la hambruna que había en Francia, detona el proceso histórico. ¿Cuál fue el inicio de la Revolución Americana? ¿Cuál fue? El pago del impuesto al té. Mirá. O sea, la democracia americana está fundada sobre la idea de la libertad de comercio. No la igualdad. No la igualdad. Como más bien en Francia y más bien en Argentina. Exacto. Son como dos modelos. Sí. Trump está jugando. Por eso, cuando yo escuchaba y leí fragmentos, es como que tienen que retomar la idea madre de no puede haber un rey porque contra el rey me liberé. Fundacional, la idea fundacional. La idea fundacional que está en la esencia de las leyes de Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, por eso hay periodos excepcionales y todo que deben ser ratificados porque el problema siempre en Estados Unidos son las libertades individuales. Totalmente. No la igualdad, no lo colectivo, ni nada. De hecho, se nota en cómo se organiza la comunidad y la sociedad. Digo, la falta de una educación pública, que sí tenemos acá en la Argentina. Existe en Estados Unidos, pero es muy y existe por estado. Exacto. Lo mismo con la salud, que creo que son como dos pilares de nuestras sociedades. Como soy francesa, por eso me refiero a Francia, digo, ¿no? Pero digo que tenemos eso en común, efectivamente, una búsqueda de cierta igualdad, mientras que Estados Unidos tiene como valor fundacional la libertad.
Bueno, te quiero decir, Aldo, que justamente para hablar de todos esos cambios que se están dando en el juego comercial, cómo se reordena la estrategia argentina en este contexto, tenemos la oportunidad de hablar con Mariano Kestelboim. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. Mariano, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Nos escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Economista. Aldo, ¿Cómo estás, Mariano? todo bien. No Gusto. terminé de presentarte, así que completo rápidamente la presentación. Mariano, que es economista especializado en industria, ex representante ante el Mercosur. Nada, vamos a empezar, si estás de acuerdo, Mariano, con lo que es la cruzada arancelaria de Donald Trump. Nosotros recién hablábamos de los acontecimientos, ¿no?, recientes, el fallo de la Corte Suprema, la reacción de Donald Trump. ¿En qué situación concreta queda hoy la Argentina? Digo, ¿cuáles son los escenarios posibles en cuanto al acuerdo que pactó con Washington, considerando que no es exactamente, no es un acuerdo de libre comercio, es un entendimiento comercial que no pasó por el Congreso de Estados Unidos, que se apoya en facultades ejecutivas que son justamente las que la Corte Suprema acaba de limitar? ¿Se cae el acuerdo? No me parece que se vaya a caer. Seguramente va a requerir la ratificación parlamentaria por parte tanto del Congreso de Estados Unidos como el nuestro. Y es un acuerdo muy desigual, muy a favor de Estados Unidos. Hay prácticamente un margen ínfimo, para no decir nulo, de crecimiento de las exportaciones de la Argentina bajo ese acuerdo, y consolida la estrategia del gobierno nacional de una estructura productiva más orientada a la explotación de recursos naturales y menos de desarrollo productivo industrial. Pero no veo que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos vaya a afectar el acuerdo. Sí puede ser que después no tenga una ratificación parlamentaria, pero me parece que es tan favorable para Estados Unidos que no creo que la dejen pasar, y porque implica reducciones arancelarias a cero en 7 sectores muy importantes de su economía, y Argentina prácticamente no tiene ninguna contrapartida, una cuota más amplia para exportar carne vacuna sin hueso, y después hay en sectores que son difusos, que no tienen un impacto definido, como que es donde ahí podríamos llegar a exportar más, pero no hay ni siquiera un estudio de impacto. No me parece que podamos acceder a más mercado realmente. Y sí, bueno, los exportadores de Estados Unidos a la Argentina van a tener aranceles cero en industria automotriz, en productos médicos, en productos vinculados a las tecnologías de la información, a productos de la metalmecánica. Me parece que es muy desigual en ese sentido. También en instrumental para uso medicinal. No debería haber un obstáculo grande para que se llegue para que se ratifique por parte de los parlamentos este acuerdo. Sin embargo, la ahondo un poquito en ese aspecto, no solamente en el contenido del acuerdo, sino el marco de ese acuerdo. Por ahora, al menos, no pasó por el Congreso, digamos, estadounidense, y están en un momento de redefinición, de las reglas del juego. Mi sensación es que hoy en día, al menos, con lo que tenemos en la mesa, Estados Unidos no está pudiendo ofrecer garantías jurídicas firmes. Argentina sí o sí va a pasar el acuerdo por el Parlamento. ¿A qué nos expone esa diferencia jurídica?
Pero no entiendo por qué no sería ratificado por el Parlamento de Estados Unidos el acuerdo. Siempre que se negocian acuerdos comerciales entre países, acuerdos de complementación económica como los negocian los poderes ejecutivos y cierran una negociación que después es evaluada por los parlamentos. Es el proceso natural. No conozco casos donde los poderes ejecutivos no lleguen a un acuerdo que después tengan que ser ratificado por los congresos. Es lo más habitual de todo. Y Donald Trump, el Partido Republicano, tiene mayoría en el Congreso. Entonces, es un acuerdo que no va a implicar un perjuicio para la economía estadounidense. Así que no veo, realmente, yo por lo menos, quizás me está faltando algún elemento de análisis, pero no veo por qué no podría cerrarse el acuerdo. Lo único que podría llegar a ocurrir es que la situación política en la Argentina cambie sustancialmente y haya un gobierno que tenga más en cuenta el interés de la industria y no vaya a ratificar el acuerdo, pero hay mucho tiempo para ratificar ese acuerdo por parte del Parlamento argentino y este Parlamento parece estar muy alineado con el gobierno nacional, con el Poder Ejecutivo. Así que yo por lo menos quizás peco de ignorante, pero no veo que esté en riesgo. Mariano, una pregunta en relación con el acuerdo, porque, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que es el Mercosur, que hay otros actores, pero demoró 26 años en la discusión. Este acuerdo con los Estados Unidos, ¿es normal que la discusión haya sido de menos de un año o ya había discusiones previas durante los gobiernos anteriores argentinos con el gobierno de Estados Unidos? O sea, ¿tiene alguna...? No, es bastante rápido. No lo compararía con el acuerdo Mercosur-Unión Europea porque es el acuerdo que involucra más mercado en la historia de la humanidad. Es el acuerdo más grande en términos de bloques comerciales, más importante de toda la historia. Entonces, involucra, bueno, las 28 naciones de la Unión Europea, involucra a los 4 países del Mercosur, son tamaños de mercado muy disímiles, hay muchísimas complejidades en ese comercio, entonces me parece que era lógico que se extendiera, no sé si hasta 26 años, que es un montón, pero en la práctica hay muchísimos acuerdos internacionales que llevan entre 1 año y 5 años. Me parece eso lo más habitual. Que se extienda 26 años es realmente una anomalía. Pero bueno, también por la envergadura del acuerdo. Pero sí, es un acuerdo relativamente rápido, relativamente express. Tenemos conocimiento de las negociaciones muy recientes, desde septiembre es público que hay negociaciones, o un poquito antes. Quizás había negociaciones desde el momento en que Milei era candidato, no lo podemos saber, pero yo estimo que los sectores de poder económico que apoyaron a Milei están alineados al interés de las corporaciones de Estados Unidos y que ya venía de ahí el interés desde un primer momento en llegar a acuerdos con la Argentina, sobre todo por la explotación de las riquezas naturales, fundamentalmente de minería, que son recursos en estos momentos estratégicos para la economía mundial y que Estados Unidos quiere tener mayor espacio para poder explotar, y también tiene que contrarrestar el avance de China en la región. Entonces parece bastante claro que va en ese sentido. Y bueno, Milei hizo una apuesta muy grande apenas asumió, de alinearse no necesariamente con Estados Unidos, sino básicamente con Donald Trump, y eso le rindió un fruto espectacular. Creo que fue la mejor decisión que tuvo en materia de sostenibilidad económica y política,
porque le salió bárbara la jugada. Cuando había dudas de si Trump iba a ganar o no las elecciones, el tipo ya se había puesto la camiseta y estaba totalmente embanderado en la figura de Donald Trump. Entonces, me parece que sí, que es un acuerdo que se dio bastante rápido, pero con unas condiciones especiales. Y es bastante rápido también considerando la envergadura de la economía, porque acuerdos que lleven menos de un año de negociación formal son alcanzados cuando son economías relativamente pequeñas, entonces, y donde los acuerdos son muy, muy específicos en términos sectoriales. Acá intervienen por lo menos 7 sectores de la economía estadounidense y 3 o 4 sectores de la economía argentina. Entonces no es un acuerdo tan pequeño. Y bueno, y las 2 economías que intervienen es, bueno, la mayor potencia de la economía mundial, Estados Unidos, y Argentina, que es un país de tamaño medio, y que está en términos territoriales y poblacionales, entre los 20 países más grandes del mundo. Ahora, el tratado no viola partes del acuerdo del Mercosur en el tema de aranceles, o eso, la verdad que ahí desconozco. ¿Es posible reducir aranceles por fuera del arancel común? Bueno, a eso lo que en la presidencia de Argentina del segundo semestre del 25, lo que consiguió Argentina fue avanzar en un esquema más flexible de negociaciones unilaterales y consiguió que se elevara hasta 1.000 posiciones arancelarias que puedan ser exceptuadas del arancel externo común. Entonces, si no supera el límite de la cantidad de posiciones arancelarias que se puede llegar a exceptuar, no viola el acuerdo. Yo hablé con los representantes de los otros países y no van a hacer ninguna manifestación en contra del acuerdo. De hecho, no han hecho ningún tipo de manifestación pública. Y bueno, y el punto clave es si técnicamente se superan o no las excepciones dentro del arancel externo común. Yo creo que ahí hay técnicos que tienen mucha trayectoria, no de este gobierno, sino ya por parte del Estado Nacional, que pueden contabilizar perfectamente la cantidad de posiciones arancelarias como para no romper el límite máximo de excepciones. Mariano, te llevo a otro tema. El gobierno eliminó el arancel del 28% a hojas de aluminio importadas desde China que compiten con Aluar. La pelea entre Milei y Quintanilla se llevó toda la atención, pero me parece que hay algo más profundo. Se vienen, por ejemplo, el vencimiento este año, en 2026, de varias medidas antidumping. Ya en la realidad el gobierno empezó a principios del 2025 con una modificación de toda la arquitectura normativa, ¿no? De la cuestión de defensa comercial. ¿Qué impacto puede llegar a tener sobre el entramado industrial? Bueno, es muy perjudicial, no solamente el levantamiento de las medidas antidumping, sino la señal de que no se protege a la economía, a los sectores productivos que están afectados por la competencia internacional en condiciones desleales. Sí, y no solamente desde el 25. Yo trabajo en estos temas desde hace muchos años y ya tenía algunos casos que desde el principio, desde los primeros meses del gobierno, percibí que las autoridades tenían la bajada de que no iban a renovar ningún tipo de medida antidumping y tampoco abrir nuevos casos de medidas antidumping. Es una decisión de este gobierno que se integra a otro tipo de decisiones que reflejan una orientación por parte de este gobierno de buscar que Argentina tenga la menor cantidad posible de industria y acoplarla a una estructura productiva mucho más parecida a la que tienen los países medianos
de Latinoamérica. Por medianos estoy exceptuando a Brasil y a México, que tienen estructuras industriales bastante densas. Vamos a parecernos mucho más a Perú, a Colombia, a Paraguay, a Ecuador, o a Chile, países que prácticamente no tienen industria, tienen una industria muy, muy enfocada en la explotación de los recursos naturales, y sin gran diversificación productiva. Y bueno, y esta eliminación o la simplificación del trámite antidumping y la decisión de no renovar medidas antidumping y no abrir nuevos casos antidumping, o incluso cerrar casos abiertos de medidas, va en línea con eso, porque las medidas antidumping son un aliciente para la industria nacional, para competir en condiciones equilibradas con el resto del mundo, competir especialmente de forma equilibrada con los países más ofensivos, como el caso de China, como el caso de Corea, que exportan a precios muy inferiores a los precios a los cuales venden en sus propios mercados, para segmentar mercados, depredar y consolidarse competitivamente a nivel mundial. Mariano, vos que estás bien en el tema, que has trabajado sobre los antidumping, ¿tenés en la memoria algunos casos, algunas medidas que se están por caer en el transcurso de este año, de algunos sectores? No, no lo estoy siguiendo. Yo tenía 4 casos activos y se me fueron cayendo y no se me abrió ningún caso nuevo, y tenía casos muy evidentes que normalmente yo todos los casos en los cuales trabajé, siempre conseguí que se aplicaran medidas, y desde que llegó este gobierno no conseguí nada, absolutamente nada. Casos de radiadores, casos de elusión de radiadores bimetálicos, de calderas, de calzado, el de denim. Y no ha habido posibilidad de renovar ninguna medida. Y bueno, y de hecho el caso de Aluar y los casos de Techint, que no están renovándose, sobre empresas que tienen un poder de lobby muchísimo mayor que el que puede tener un productor textil, un productor de calderas, de radiadores, es tremendo. Entonces ya te pone de relieve que son otros sectores que tienen muchísimo más poder, que están incidiendo en la toma de decisiones para que este gobierno no tenga un interés en desarrollar la industria. Claro. Mariano, mientras el debate público se concentra en casos puntuales, nombres, ¿no? Parece muy corrido el centro del debate el problema de la competitividad o la falta, no sé, de competitividad estructural. ¿Qué ves, qué observas, qué valoración haces de esto? Hay un punto en el que en la Argentina de hoy es más fácil importar que producir. Sí, a ver. Desde los análisis económicos creo que abundan estos temas. Lógicamente, con las tasas de interés que está pagando la economía, es muy difícil ser competitivo. Tampoco, bueno, las tarifas de los servicios públicos, el crecimiento de las importaciones, el nivel del tipo de cambio. Y hay un factor que yo lo repito habitualmente, pero no lo suelo escuchar, que también incide muy negativamente en la competitividad, que tiene que ver con el achicamiento del mercado interno. Las menores ventas y menor producción de las empresas hacen que esos mayores costos deban prorratearse en menores cantidades vendidas. Entonces, los costos fijos, que habitualmente son muy significativos en la industria, no se pueden prorratear en un volumen grande de ventas. No hay economías de escala, y eso termina siendo también un factor que agrava significativamente el cuadro. Y entonces la competitividad de la industria está muy, muy debilitada.
Y el último factor que también agrava el panorama y se habla poco es que, bueno, en este contexto, lógicamente, desarrollar inversiones es muy, muy extraño. Entonces, la falta de actualización de las estructuras productivas, de modernización, hace que la brecha de competitividad se extienda aún más. ¿Qué se viene para los próximos? Una última pregunta de mi parte, si Aldo quiere sumar algo, lo hará. ¿Qué se viene, en tu opinión, para este programa se llama País Productivo, para este país productivo? Bueno, estamos muy rápidamente, empezamos el acelerador a fondo, en términos de que la economía argentina se está latinoamericanizando. Como les decía, nos estamos pareciendo mucho más a los países menos industriales de la región, que dependen mucho más de sus recursos naturales, dependen más de financiamiento externo. Y bueno, en ese sentido, esa latinoamericanización también implica menos poder de negociación de los trabajadores, más concentración del capital, más dominio del sector financiero sobre el sector productivo, menos capacidad de negociación en general por parte de las pequeñas y medianas empresas en relación a las grandes empresas, más segmentación de mercado, más revalorización de algunos negocios inmobiliarios, mayor desigualdad distributiva. Yo creo que, bueno, son las características esenciales de los países latinoamericanos. Yo creo que con el que nos deberíamos comparar cada vez más, y que de hecho los funcionarios de este gobierno lo están haciendo, es con Perú, porque Perú es el país de la región que tiene una población también bastante importante, son 30 y pico de millones de habitantes, y tienen una orientación productiva muy dependiente de la explotación minera, y con trabajadores que no están para nada organizados, muy, muy dóciles. Y me parece que lo que vimos en las elecciones, que ya se venía aplicando este modelo y lo siguen votando los trabajadores, es que significa que ya los trabajadores están realmente muy, muy confundidos, hay un gran deterioro en las condiciones de vida de esos trabajadores, y ya pueden engañarlos fácilmente, y se imponen en las elecciones modelos de distribución del ingreso y productivos que son muy desalentadores. Mariano, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Por favor, un gusto. Un abrazo, Mariano. Un abrazo. Estuvimos hablando con Mariano Kestelboim, economista especializado en industria, ex representante permanente de la Argentina ante el Mercosur. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Arico te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Segundos finales de País Productivo. Terminamos con una ronda de agradecimiento a Paola Varela en la producción y coordinación de aire, Nicolás Cabrera en la puesta al aire y operación audiovisual, por supuesto a todos los que hacen posible País Productivo, que son un montón. Somos un programa de radio, somos también un portal, paisproductivo.com.ar. Estamos presentes también en las redes sociales, así que por favor vengan a visitarnos, a ponerle me gusta, a compartir los contenidos que vamos publicando. Aldo, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Muy bien. Rápido, ¿no? Rápido. Al principio parece que vamos a tener siempre mucho tiempo y después una cosa a la otra. Sí, sí. Pero bueno, me gusta mucho hablar con Mariano, también te da un panorama
de lo que él ve de afuera y ve en el futuro. Me sorprendió con algunas cosas, muy interesante el intercambio. Sí, y bueno, volviendo a la primera parte del programa, seamos optimistas, pero con herramientas para ser optimistas, para poder discutir el modelo que quiere imponer, que Mariano lo dejó muy clarito, que es el modelo de una economía de Latinoamérica, no peyorativamente, pero sí que no tiene las características que ha tenido la economía argentina hasta ahora, ¿no? Con esperanza, pero no boludos. Es lo que quería decir Aldo, pero lo voy a decir yo, bueno, porque me acabo de dar. Porque en francés queda mejor. Mucho mejor. ¿Viste? Sí. Lo dije en francés y como que Sí, nadie se no dio dio cuenta. Bueno, a todos ustedes, Aldo, nos vemos entonces el jueves que viene a las 18, como siempre, por este canal o por el canal de País Productivo. A todos ustedes les deseamos, pese a las pálidas, los malos momentos, les deseamos lo mejor. Una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el jueves próximo. ¡Chao!